Hablando relevantes del día y de la semana que arranca en este lunes tan especial, con tanta información y tan cargado y tan nutrido de episodios, de fotos, de imágenes, de hechos y de decisiones. El primero de los ejes es lo que tiene que ver con, bueno, todos a la corte. ¿Y por qué uno dice, bueno, todos a la corte? Porque es la semana en la cual el kirchnerismo se apresta, junto con distintas organizaciones y asociaciones muy cercanas, a producir una marcha con volumen político a las 5 de la tarde, el próximo jueves, para pedir por el juicio político a los miembros de la Corte y pedir que Rosati deje de ser el titular del Consejo de la Magistratura, además de una serie de reclamos que van a ser explicitados en una conferencia de prensa mañana al mediodía, por un colectivo muy heterogéneo, insisto, que se va a movilizar a la Corte el próximo jueves. Mientras tanto, cuando digo todos a la Corte, es porque Luis Juez tomó la decisión, dijo él, de ir a la Corte en persaltum, porque dice que la justicia no se le anima a Cristina después de el desplante que significó que le rechazaran un amparo que él mismo había presentado para que no asuma Martín Doñate, el hombre que Cristina Fernández de Kirchner eligió para integrar el Consejo de la Magistratura en desmedro de lo que la oposición entiende que le corresponde, que es el propio Luis Juez. Con lo cual, digamos, la Corte empieza a jugar y a tallar un partido que ni siquiera la Corte tenía pensado. Empieza a resolver todas las disputas, que no son pocas, son mayoría, que tienen los distintos estamentos de la política. El gobierno y hasta incluso la propia oposición en algún caso. Pero primero, fundamentalmente, el propio gobierno, que va con los propios tratando de ganar la calle para que sean los adversarios los enemigos y encontrar alguna bandera de las pocas que pueda retener el oficialismo. Y en la oposición le están diciendo a la Corte, es ahora el momento de ponerle el límite a Cristina Fernández de Kirchner, si es que en la cercanía de la vicepresidenta hay algún juez que quiera siempre darle algún beneplácito o beneficio. Como entiende, Juez ocurrió con este amparo que le rechazaron. Así las cosas es el primer eje. Vamos a hablar con Lourdes un ratito, nos vamos a meter más de lleno en este capítulo que va a tener muchas aristas, en el medio de una Corte que va a tener acordadas, que van a ser muy importantes y que se supone que alguna en el día de mañana incluso va a causar algún ruido. Más allá de esto viene el segundo eje, y el segundo eje es esto, el del Día del Trabajador sin festejos. Porque en realidad hubo una marcha de reclamos, hubo un plenario sindical con todas las particularidades que ello conlleva, con Máximo Kirchner como principal orador, cuestionando a Martín Guzmán por no involucrarse en las disputas de poder, pidiéndole a los empresarios y al sector financiero que se dejen de hacer los distraídos, etcétera. Más allá de ese plenario del sábado, del propio Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista, que muchos dijeron que hay que replicar y multiplicar. Hubo Yasky, por ejemplo, en todo el país. Estaba Vanessa Sidley, a propósito allí, dirigente gremial, diputada nacional e integrante por el oficialismo del Consejo de la Magistratura. Miren cómo todo se conecta, entre otras cuestiones. Más allá de eso de Máximo Kirchner, que fue en público un nuevo cuestionamiento, una nueva avanzada para con Guzmán, que en realidad no es con Guzmán, es con Alberto. Lo concreto es que después apareció en el Día del Trabajador una imagen donde estaba la izquierda por un lado, en una movilización muy importante. Esta imagen, Partido Socialista de los Trabajadores, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Polo Obrero, etcétera, etcétera, con Bodar, con Celeste Fierro, con otros dirigentes del Caño. Y después la otra plaza, la de los movimientos sociales cercanos al oficialismo, donde estaba incluso el Chino Navarro movilizando, funcionario del actual gobierno de Alberto Fernández. Que ahí en todo caso lo que hicieron fue pedir por las internas. Es esta imagen que está acá también. Pedir por las... Ahí está, Movimiento Evita, etcétera. El UTEP, CETEP, distintas corrientes sindicales. Todo muy curioso, porque en realidad son todos eslabones de un empleo que no está, o de un empleo perdido, o de un empleo que se busca, pero que no se tiene. Por lo pronto de una formalización que no se ha generado. Y ahí pidieron por las internas. Ahí dijeron que había que poner a la Argentina antes que las internas. O sea, le hablaron también al propio gobierno. Es muy curioso. O sea, desde el oficialismo, lo poco que hicieron en términos de movilizaciones y demás fue contestatario para con el gobierno que los representa, que es un gobierno peronista. Y dos o tres datos adicionales. El gran ausente ayer fue la CGT. Solo se conoció un comunicado de las 62 organizaciones de José Ibarra, que dijo que estaban
alarmados por el asombroso crecimiento de los precios de los alimentos. José Ibarra, que es un contestatario al kirchnerismo y que fue un aliado por lo bajo de Juntos por el Cambio en la construcción política allá por el 2015, del sindicato de los taxistas, muy adversario de la Federación de Omar Viviani, el ultra kirchnerista que está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, más allá de ese escenario variopinto, lo claro, lo concreto es que la CGT no estuvo, que Alberto Fernández no participó, y lo único que hizo Alberto Fernández fue 2 mensajes por Twitter y 1 por video. Pidió institucionalizar a los trabajadores de la economía popular, que desconozco qué es y qué significa, institucionalizarlos ¿dónde? Con un ministerio para que tengan dónde ir a tomar café y discurrir sobre la realidad, o finalmente institucionalizar no significa conseguir empleo genuino para ser productivos y aportar valor a la economía argentina. Y luego, también el propio Alberto Fernández celebró en Twitter los 13 meses consecutivos donde la estadística del INDEC dice que el empleo privado creció. Y ahí me quiero parar, porque ¿en qué geografía se desenvolvió el Día del Trabajador? Bueno, en la geografía donde la Argentina tiene más de 7 millones de trabajadores que están en la más absoluta informalidad. No sé si tenemos la placa, pero es la estadística del último cuatrimestre del 2021 oficial del INDEC es más que gráfica y descriptiva de la situación de la empleabilidad en la Argentina. Con un sector formal que tiene 6 millones de trabajadores, esto es, miren, cuarto trimestre de 2021 en millones de personas. Sobre casi 46 millones, una población económicamente activa de 21 millones y medio, ocupados hay casi 20 millones, registrados 12,4, asalariado público 3,3 millones, 1.300.000 nuevos empleos en los últimos 12 años, asalariado privado 6 millones, muchos de los que están acá, 1.800.000 monotributistas, la pelean todos los días, algunos con más, menos éxito, etc. Autónomos, 400.000, los olvidados de siempre, a los que no le otorgan ningún beneficio. Que a propósito, más había dicho hace un año que iba a haber algún beneficio cuando se hizo la ley de aumento del mínimo no imponible de ganancias, ¿se acuerdan? Y habían excluido a los autónomos, nunca llegó esa ley. Tampoco hubo ley, tampoco hubo leyes en lo que va del año, es verdad. Monotributo social, 400.000. O sea, intentando ponerlos arriba de la lona, pero no superando la pobreza. Casas particulares, 500.000. Empleadas domésticas, muchas de las cuales fueron regularizadas en los últimos 6-7 años. Por lo tanto, y después tenemos no registrados 7.600.000. 2.600.000 son los que la juntan todos los días, los que cartonean incluido. Y esa postal tan clara y tan triste que estamos viendo en las grandes urbes. Y asalariados 5 millones de personas. Asalariados informales, no registrados, que cobran en negro. Si esto no se incluye y solo esto va a terminar por pagar los 3.300.000 empleados públicos, más todos estos con sus impuestos mayores o menores, van a terminar subsidiando a este sector, el sistema jubilatorio cruje, las finanzas públicas no tienen quien las pague, y por sobre todas las cosas, el empleo de calidad va a ser casi una excepción, no la regla. Hasta 14 años hay 11 millones de personas no ocupadas, y aquí hay un dato sí no menor. Otros discapacitados, otros, 5 millones de personas en la Argentina. Estadística oficial. 5 millones de personas que tienen entre 19 y 65 años y no están dentro de la población económicamente activa, porque deciden no trabajar o porque tienen algún grado de dificultad. Esto es lo que dice la estadística oficial. En ese contexto se llevó adelante ayer el Día del Trabajador. Y el último hito, no menor, que lo quiero poner porque no quiero olvidarlo, que es la inconsciencia al volante. Y cuando digo la inconsciencia al volante, digo esto, y también digo al volante al comando del país. La inconsciencia de un presidente que no habla con la vicepresidenta para resolver los problemas, para unificar criterios, para darle una hoja de ruta al gobierno. Ha convocado una reunión de gabinete, se supone, para el miércoles a las 7:30 de la mañana. Hace 6 meses que no se produce una reunión de gabinete. Acaba de terminar un encuentro con Guado de Pedro, el ministro político por excelencia, ministro del Interior, que volvió de una gira en Israel con 7 gobernadores, casi en su alrededor la idea de una imagen de un candidato para el año próximo, presidenciable o a gobernador, etcétera. Y eso es parte de la noticia, que se reúne con el presidente y llegó hace más de 48 horas a la Argentina. Pero
siendo más estricto y literal en la inconsciencia al volante, tuvimos 3 capítulos que no quiero pasar por alto. 1, a contramano iba por la multitrocha un hombre al que por ahora aparentemente no le van a sacar la licencia de conductor. Circuló a contramano por la ex ruta 22 en la Patagonia. Es esa imagen, miren. ¿Lo ven allá adelante? ¿Por en contramano? Impresionante. Y alguien lo filmaba. ¿Ven? En contramano. Debe ir remamado, ¿no? Y ahí las voces de los que filmaban. Ruta 151. También fin de semana. Empresario, neuquino. En zigzag. En un auto de alta gama. Un Ford Mustang. ¿Saben cuánto tenía de alcohol en sangre? 1,89. 1,89. Casi 3 veces más de lo permitido. No pudo seguir circulando y la licencia naturalmente le quedó retenida. Y después el caso del conductor que manejó muy ebrio, 30 kilómetros a contramano en la ruta camino a Pinamar. Miren lo que es esto en la madrugada de ayer. 22 años. Manejaba con 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Fue la ruta 74, que comienza en la ciudad de Benito Juárez y empalma con la ruta 11 en Pinamar. Iba en un Volkswagen Bora. A él sí le retuvieron la licencia de conducir. 22 años. 1,34, 1,86. Todos los lunes arrancamos con una imagen que tiene que ver con esto. Yo quiero simplemente decir algo. Recuerden esto. Miren el Luna Park. Vayan a ver un recital, un espectáculo, vayan a ver algo lindo. Imaginen que todo ese estadio está repleto ¿de quiénes? De las víctimas de accidentes de tránsito de cada año en la Argentina. Y la cancha de River o la cancha de Vélez se repleta con más de 70.000 personas. Son los que tienen o los que conservan las secuelas cada año de esos accidentes que, si bien no terminó con su propia vida, sí les cambió la vida y para siempre. Urgente, Elio. Bien, y nos vamos.